Buenos días. Hoy vamos a ver el tema de análisis digital del terreno, uno de los temas más importantes dentro de los sistemas de información geográfica es el poder manejar los datos de elevación o los datos que simulan o entienden una superficie, ya sea una superficie de elevación o una superficie que represente algún elemento que se pueda representar en tres dimensiones, va a ser la precipitación o la densidad de algún análisis que estemos tratando de entender. En el análisis digital del terreno principalmente pues vamos a entender qué son los modelos digitales de terreno, cuáles son los que se utilizan, las distintas fuentes y de dónde podemos obtenerlos, la entrada de a partir de qué datos se pueden obtener o cómo se pueden crear. Vamos a cubrir los siguientes tópicos: obtención del modelo digital, procesamiento del modelo digital y extracción de parámetros desde el punto de vista hidrológico o otros parámetros que podemos obtener para modelados. Vamos a ver el concepto general de DTM, la descripción, algunas aplicaciones, cómo se obtienen los modelos, las modificaciones y finalmente parámetros que podemos obtener. El concepto de modelo digital de terreno viene principalmente del nombre en inglés de Digital Terrain Model o modelo digital del terreno. Este DTM es una matriz ordenada de números que representa, o sea, números o valores que representan la distribución a lo largo del espacio, ¿sí? En un mapa generalmente, o en una imagen o en un lugar donde estamos tratando de ver en ese espacio, ¿sí? Los DTMs principalmente enfocan en representar información topográfica, pero también pueden tener otro tipo de información. Como les decía inicialmente, podemos representar la precipitación en un modelo digital, podemos representar la densidad de la población en un modelo digital también. Entonces vamos a tratar de entender estas diferencias del modelo digital cuando utiliza la elevación y el modelo digital cuando utiliza, digamos, los datos numéricos para representar una superficie. En cuanto a la elevación, tenemos dos conceptos básicos. Uno es el Digital Elevation Model, DEM, ¿sí? Modelo digital de elevación, ¿sí? Recordemos que Digital Terrain Model es modelo digital del terreno, ¿sí? Una cosa es el terreno entendido como si fuera un espacio físico. El modelo digital de elevación, pues entiéndase ese modelo, ese espacio físico, pero principalmente se enfoca en entender la topografía, ¿sí? Entonces, el DEM, en su palabra en inglés de Digital Elevation Model, no Digital Terrain Model, que es distinto, DTM a DM o DEM. Vamos a ver que el DEM también tiene un modelo asociado y muy común, que es el modelo digital de superficie o Digital Surface Model, DCM. El modelo digital de superficie es un modelo de elevación que describe con alta precisión los rasgos del terreno. Vamos a tratar de entenderlo un poco más gráficamente. Aquí estamos viendo un modelo digital del terreno, o sea, un DTM, Digital Terrain Model, en el cual vemos una representación tridimensional. En la parte superior vemos un modelo desarrollado a partir de curvas de nivel en el que se ve la topografía de un lugar. Se representa la topografía en elevación de distintos colores y se está contrastando con unos datos vectoriales de curvas de nivel, están sobrepuestas. En el modelo de abajo vemos un modelo de superficie, un modelo digital de terreno que también representa ese terreno, pero lo representa a un nivel muy detallado. Vemos que hay distintas sinuosidades, la topografía, la geoforma del terreno. Entonces, el modelo digital del terreno presenta básicamente la información de la topografía, la superficie del terreno, ¿sí? Donde nosotros podemos ver la elevación del terreno, nivel de tierra. También podemos utilizar y ver este modelo digital del terreno principalmente en este ejemplo. Aquí vemos una representación tridimensional de una cuenca, de una zona topográfica con unos ríos o con un río que está llegando a un punto de confluencia de esta cuenca.
La representación tridimensional del terreno entonces hace referencia a la topografía, a la forma, la elevación que tiene cada píxel en el espacio. Si vemos aquí un modelo digital del terreno, lo estamos viendo representado por la topografía en la parte superior, pero podemos ver otro modelo en el subsecuente ejemplo de la segunda parte. En este modelo podemos ver una representación de unos valores de superficie, no necesariamente la elevación. En este caso vemos una distribución de temperaturas. La temperatura también se puede representar, digamos, de manera de verla en tres dimensiones. Como vemos aquí, vemos unos valores representados en tres dimensiones. No necesariamente la representación tridimensional tiene que ser la elevación, ¿sí? Entonces, los modelos digitales de elevación tienen en cierta manera una prevalencia hacia la topografía y hacia mostrar la elevación, pero también podemos utilizarlos para representar otro tipo de atributos. En el caso de la imagen última vemos un corte transversal de un modelo de sísmica en el cual pues tiene valores de reflectancia de dureza del suelo. En este caso estamos viendo un modelo digital. Este es un modelo digital que tiene datos no de topografía sino de lluvia. Vemos que aparentemente hay distintas variaciones en este espacio, digamos raster nos está mostrando la distribución en el espacio de la lluvia, no de la elevación, ¿sí? Entonces los modelos digitales nos pueden servir para también representar, en este caso, la información digital, no necesariamente la elevación. Viendo el concepto entonces, cuando los modelos digitales trabajan la elevación, tenemos dos diferencias. Uno es los modelos de superficie. Aquí vemos un modelo de superficie. En este caso, este modelo de superficie está representando no solo el nivel de terreno, sino todo lo que hay por encima de él. Un ejemplo es que podemos ver la elevación de las construcciones, todas las construcciones, las casas. Podemos ver los árboles, zonas de parques, ¿sí? La elevación. El modelo de superficie Digital Surface Model lo que hace es que representa todo lo que nosotros tenemos en la Tierra desde el punto nivel terrestre, desde la topografía sola, con todo lo que hay encima de la topografía, una construcción, un árbol, toda la superficie. En este caso, un modelo de superficie representa todo lo que encontramos alrededor del terreno, no solo el nivel del terreno. Aquí vamos a ver un ejemplo que nos va a explicar mejor esto. En la parte superior tenemos el modelo digital del terreno y en la parte inferior tenemos el modelo de superficie. El modelo digital del terreno representa entonces el nivel básico más bajo del suelo, la topografía. La topografía no tiene en cuenta la altura de los elementos como los edificios, los árboles, las cosas que están por encima del terreno, solo tienen en cuenta el nivel más bajo. En este caso el modelo de superficie en la parte superior, que es la misma del área que vemos arriba, sí tiene en cuenta la topografía sumada con las superficies que encontramos. En este caso pues vemos que es una zona como urbana en la cual vemos las casas, vemos la forma del terreno en cuanto a las calles, ¿sí? Podemos encontrar información que en el caso de las zonas de montaña podemos ver una rugosidad, esto hace referencia a los árboles, y las zonas donde podemos encontrar distintos elementos de la superficie. Entonces, para tenerlo un poco claro, el modelo digital de terreno tiene en cuenta solamente la parte del nivel superficial, la topografía de la Tierra, digamos la parte más baja. Y el modelo de superficie, si se está analizando, pues en algún punto donde solo se ve la topografía, pues va a representar la topografía, pero si hay un ejemplo como este, árboles, va a representar la altura de los árboles también. En este espacio intermedio que no tenemos datos, pues solo va a tomar la información de la topografía. En el caso, el modelo de superficie tiene en cuenta la topografía y las superficies que estén adyacentes, mientras que el modelo del terreno solo tiene en cuenta el modelo
último del suelo, la última parte, o sea, lo más bajo, la topografía, sin tener en cuenta todos los elementos que hay como construcciones, árboles, etc. En este caso, pues estamos viendo un modelo de superficie representado en rojo y un modelo digital de terreno representado en negro. Si nosotros quisiéramos tener lo que se denomina el modelo de altura de la vegetación, necesitamos extraer el modelo de topográfico o modelo de terreno, eliminándolo o extrayéndolo del modelo de superficie. Eso nos dará la altura de elevación. Nosotros podemos saber entonces la altura que tienen estos árboles a hacer este cálculo. Entonces, los modelos, ¿para qué nos sirven? Para entender, para simular la realidad, ¿sí? Entonces, un modelo extrae, simula, simplifica la realidad en principalmente 3 a 4 dimensiones. Tenemos en cuenta que las 3 dimensiones son el X, el Y y el Z, y la cuarta dimensión generalmente está asociada al tiempo. Entonces nosotros podemos tener distintos modelos, digamos 2 modelos de elevación generados para una zona específica, pero uno hecho en un año A y otro hecho en un año B, lo que nos representaría posibles análisis de momentos de cambio. En este caso, entonces, el modelo representa en este momento 4 dimensiones: los parámetros X, Y, la topografía o la elevación, que es el Z, o el parámetro que estemos representando en el nivel Z, y el tiempo, generalmente asociado a la representación de cuándo se tomaron los datos. Entonces, los DTMs o los modelos digitales del terreno, Digital Terrain Model, y otros mapas están siendo utilizados como entrada para datos, generalmente modelamientos hidrológicos, topográficos, dependientes de suelos, de erosión, de gran cantidad de parámetros de simulación. Para esto, la topografía es uno de los elementos más importantes a la hora de hacer simulación. ¿Cómo podemos construir nosotros entonces o desarrollar o obtener modelos de elevación? Tradicionalmente pues se han utilizado los sensores remotos, las fotografías aéreas, generalmente en los primeros modelos desarrollados con la fotografía aérea, con la técnica de fotogrametría. Desde que se inventó la fotografía aérea se han empezado a trabajar y hacer cálculos con esta técnica. La estereoscopia permite hacer los cálculos desde el punto de vista de 2 cambios de ángulos de la toma de una visión del terreno. En este caso, la visión estereoscópica que ustedes tienen con sus ojos sirve para hacer este mismo efecto, para calcular la profundidad. Podemos ver en 3 dimensiones los objetos. Esta misma técnica se utiliza tradicionalmente en inicio con las fotografías aéreas, ya sea con aviones, con drones, con imágenes de satélite, etc. También tenemos utilización de sistemas láser, los LIDAR. Los LIDAR son elementos en los cuales podemos hacer un escaneo con un aparato que emite un rayo láser, y este rayo láser pues genera la información tridimensional del terreno. Existen unos datos muy comunes o muy utilizados que son los SRTM, que es un proyecto que hizo la NASA hace unos años para hacer el levantamiento topográfico de alta resolución de toda la Tierra con una técnica. En este caso no utilizó LIDAR, sino que utilizó radar, ondas de, digamos, impulsos de ondas que chocan contra la Tierra y pueden generar información basándose en el principio de la estereoscopia, pero en este caso no visual, óptica, sino con ondas. Entonces, al procesar los datos, pues podemos obtener información derivada a partir de mucha información topográfica. Podemos tener los atributos topográficos primarios, que son alrededor de 20 tipos de atributos que podemos derivar de un modelo de superficie y de un modelo de elevación, y los atributos no topográficos, que son los que se pueden modelar a partir de esa topografía, ¿sí? Que no guardan una relación directa, pero que en teoría podemos utilizar el terreno para entenderlo. Aquí ya les explicaba en la clase anterior cómo podemos obtener un modelo de terreno a partir de curvas de nivel. En este caso, esta es una de las maneras más básicas y más sencillas, utilizando la interpolación a partir de curvas de nivel. Generalmente, cuando encontramos un mapa topográfico o una zona que estemos trabajando, podemos encontrar la información de las curvas de nivel. Con esas curvas de nivel podemos generar un modelo de elevación
obviamente teniendo en cuenta el nivel de detalle a cuánta distancia está en cada curva, ¿sí? Generalmente si tenemos curvas a 50, a 100, a 200, a 300 metros de distancia unas de otras, pues eso nos indicará el nivel de detalle que podemos obtener en nuestro modelo de terreno. Aquí vemos un ejemplo, pues la interpolación entonces se basa en la distancia euclidiana. Si tenemos una curva de nivel de 0, por decir un ejemplo, y una curva de nivel de 10, pues él va a calcular los valores que van de 0 a 10 y va a llenar todo el espacio. De 0 a 10, de 10 a 20 y así sucesivamente llenará el espacio, llenará esa información asumiendo que existe un dato inicial, en este caso el 0, y hacia arriba un dato superior 10, pues todos los datos entre 0 y 10, si estamos hablando de curvas cada 1 metro, pues nos dará los valores 1, 2, 3, 4, 5, etc. Las técnicas entonces para generación de datos con modelos de elevación o de elevación, pues tenemos entonces líneas de contorno o curvas de nivel, que son fácilmente desarrollados. El proceso es laborioso, el de obtener las líneas de contorno, o sea las curvas de nivel, no es tan sencillo. Utilizar datos con GPS, entonces podemos tomar puntos sobre el terreno y esos puntos podemos interpolarlos de la misma manera que interpolamos líneas. Con fotogrametría, pues entonces utilizamos fotos aéreas, imágenes de satélite, fotos de dron, imágenes dron, y hacemos un traslape de esas imágenes para poder obtener la representación tridimensional del terreno. Con interferometría de radar, como les explicaba, el modelo que se desarrolló con la NASA, cuando tenemos imágenes de satélite, en este caso imágenes de satélites activos como el radar, estas no son visibles, ellas emiten una onda de radar, y esa onda de radar, cuando se emite en distintos ángulos, genera una interferometría, que es el proceso, digamos, estereoscópico pero con una onda, y eso puede generar la información para poder reconstruir tridimensionalmente un terreno también. Y finalmente la altimetría láser, entonces podemos utilizar un rayo láser, y ese rayo láser sirve para calcular la distancia a partir del punto donde lo estamos tomando. En este caso, si vamos en un avión, el láser apuntará al suelo y calculará la elevación. El láser puede tomar cientos de miles de puntos por segundo, entonces puede escanear un terreno tridimensionalmente. Las estructuras entonces de los datos de elevación, generalmente si los utilizamos desde isolíneas, contornos o curva de nivel, pues vamos a tener un problema de que la representación es un poco más genérica. Vamos a tener que interpolar los datos para poder generar la información de la forma del terreno. Generalmente las curvas de nivel nos pueden representar básicamente el modelo de terreno. No podemos obtener un modelo de superficie a menos que se haya hecho a partir, las curvas de nivel se hayan hecho a partir de datos de superficie, pero generalmente los contornos o las curvas de nivel son la forma del terreno y se puede obtener un modelo de terreno a partir de ellas. Cuando tenemos de datos de grilla, que son los elementos raster comúnmente que hemos venido trabajando, pues el elemento raster está muy asociado a utilizar información numérica. En este caso es perfecta para hacer la representación topográfica, principalmente los modelos de elevación, ya sea modelo de elevación digital, modelo de terreno, modelo de superficie, que estemos representando ya sea una superficie topográfica o una superficie, en este caso, de otro elemento que no sea la topografía, como la temperatura, la precipitación o una densidad de alguna variable que estemos entendiendo. El tercer elemento de forma de representación tridimensional es la red irregular triangulada, o conocido como Triangulate Irregular Network o TIN. El TIN es un modelo digital principalmente asociado al modelo vectorial. En este caso, lo que hemos venido viendo, sobre todo desde el punto de vista raster, la topografía se trabaja a entendimiento, o los datos raster en representación tridimensional, o las superficies que representen un elemento en una tercera dimensión, va a tratar de trabajarse siempre en raster, pero existe una representación que también se puede hacer desde el punto de vista vectorial, que es el TIN. El modelo TIN es una simple forma de construir la representación tridimensional a partir principalmente de triángulos, pero es un modelo relativamente poco utilizado. Aquí vemos las diferencias, el modelo raster y el modelo TIN. El modelo TIN entonces representa un terreno a partir de puntos, y esos puntos
generan triángulos. Podemos hacer la triangulación de la forma del terreno, y el raster pues es un ejemplo de grillas con un centroide que tiene un punto que nos da la elevación o la altura, o nos está representando la superficie que queramos representar en Z. En este caso, las formas más utilizadas y más comunes de hacer la representación pues están hacia los datos raster, pero nosotros podemos pasar un raster a TIN y generar una representación TIN, digamos en este caso en ArcGIS. ArcGIS maneja los modelos TIN porque son modelos vectoriales, también maneja el modelo raster. Nosotros podemos hacer lo inverso, manejar de un TIN, convertirlo en un raster. Lo ideal es que estos modelos son modelos hechos para representar y para analizar. Podemos hacer muchos de los análisis en raster, principalmente para hidrología. Los modelos TIN, si bien se utilizan, no son tan comunes para hacer análisis hidrológicos complejos. Aquí vemos entonces una manera de lo de que hablábamos de la interpolación, La interpolación, aquí se sobrepuso la gráfica, vemos que en este caso calcula la distancia en una curva de 200 metros y de 100 metros, está haciendo una interpolación entre 200 y 100, pues hace un cálculo de la distancia, y la distancia de la euclidiana al punto central pues va a ser, en este caso de 100 a 200, pues va a ser alrededor de 160, si es lo que estamos calculando este punto que está aquí aproximado. Pues él utiliza un cálculo matemático de distancia y nos va a generar esta información. Aquí podemos verlo un poco más esquematizado. En este caso tenemos puntos de curvas de elevación de distintas alturas, ¿sí? Aquí también lo vemos, tenemos puntos que tienen distinta generación de elevación a partir de la curva de nivel, ¿sí? Cuando lo representamos tridimensionalmente, pues entonces la interpolación trata de llenar ese vacío a partir de la distancia, ¿sí? Podemos generar un espacio tridimensional de una curva a la otra, asumiendo digamos que esta sería la curva inicial y esta la curva final, pues él tridimensionalmente, entendiendo la distancia euclidiana, puede interpolar los valores que están en el espacio, por lógica de que obviamente tenemos alturas de 10 y alturas superiores a 20, pues la lógica indica que los valores intermedios entre 10 y 20 pues estarán todos los valores que podemos calcular. Luego de entender más o menos cómo podemos obtener los datos topográficos, la información de la elevación o la que podemos representar a partir de una superficie, generalmente los datos topográficos los podemos dividir en datos primarios y secundarios. Los primarios son directamente calculados desde la elevación. Un ejemplo de esos es la pendiente. Para poder calcular la pendiente pues necesitamos un modelo de elevación, un dato de elevación, y podemos derivar la pendiente por un cálculo básico de la hipotenusa. Los atributos secundarios topográficos entonces combinan varios de los cálculos primarios para obtener otros cálculos, digamos, secundarios, ¿sí? En este caso el índice de la humedad del suelo es un índice que se puede utilizar a partir de unos datos primarios como la elevación, la pendiente, y se puede hacer un cálculo a partir de esos dos datos que se generan con atributos topográficos primarios. Nosotros podemos tratar también de entender que los atributos topográficos primarios son usados directamente para modelar muchísimos de los procesos que se desarrollan al nivel espacial cuando se trata de entender el comportamiento en el terreno, o sea, a través de la forma del terreno o utilizando la topografía. En este caso, la pendiente, el aspecto que se refiere hacia dónde está direccionada la pendiente, y todo lo que tiene que ver con el flujo de energía y balance energético dentro de un proceso que podemos modelar, en este caso temperatura, precipitación, que pueden utilizar la topografía para ser modelados. Atributos topográficos secundarios entonces pueden ser usados para hacer análisis complejos, ya sea hidrológicos, para ver el flujo, el proceso de una cuenca, arrastres de sedimentos, cálculos de índices de escurrimiento, bueno, una gran variedad de parámetros. Desde el punto de vista geomorfológico, muchos de los parámetros de geoforma, análisis de la forma básica matemática de una topografía, de una geoforma, nos va a servir para entender si es un abanico, si es una zona de pendiente, si es una zona morrénica que va en descenso, si encontramos una zona colinada, montañosa, escarpada, etcétera, etcétera.
Y para la parte biológica, pues sirve para hacer un modelamiento, digamos, biológico, nichos, lugares que podemos resaltar o analizar o entender a partir de esta información. En este caso podemos hacer uso de mucha información para poder predecir, analizar o modelar, en este caso, los distintos aspectos de muchos procesos. Aquí vemos entonces una lista de los atributos topográficos primarios. Tenemos entonces obviamente la principal, que es la elevación o la altitud, ¿sí? En este caso la altitud nos sirve para poder entender muchos aspectos desde el punto de vista, digamos, climático, de vegetación, de energía potencial de la insolación del sol, el flujo de escorrentía de un líquido, etcétera, etcétera. El aspecto del cual nos da el azimut y la pendiente, el aspecto es la dirección de hacia dónde está una pendiente en un terreno, entonces si está hacia el norte, hacia el sur, al oriente, occidente. En este caso nos sirve mucho, sobre todo para los aspectos de análisis de radiación solar o de inclinación del sol o visibilidad en cuanto a la referencia solar. La pendiente pues entonces nos dice el gradiente del terreno, hacia dónde va el flujo de una superficie, la velocidad se puede calcular con la pendiente y la tasa de escurrimiento. En este caso pues son tres elementos que nos sirven para entender múltiples fenómenos, sobre todo desde el punto de vista geofísico, de la geografía física, de la topografía, de la geomorfología, desde las ciencias ambientales. La pendiente de la cuenca, entonces la pendiente promedio de la cuenca, cuánto se demora el tiempo de concentración de un flujo en un punto integral de escurrimiento o de conjunción. En este caso, si estamos analizando una cuenca, el área de la cuenca, cómo drena esa cuenca y qué volumen de escurrimiento podemos obtener. Áreas específicas como la pendiente arriba, por el ancho, el contorno, los volúmenes de escurrimiento, las tasas de escurrimiento. La longitud de la ruta de un flujo, en este caso nos sirve para poder ver análisis de tasas de erosión, cómo se producen y se modelan los sedimentos en una concentración y los tiempos de concentración, sobre todo en flujos, muy importante para análisis erosivos, para procesos de modelamiento de inundaciones. La longitud, entonces desde el punto entrada, digamos, a la salida, cuánto se demora en hacer el punto de drenaje sobre el suelo, la distancia del drenaje, la velocidad y otros parámetros que podemos encontrar, digamos, muchos asociados a la topografía, principalmente a modelos de los flujos que se pueden dar sobre esa topografía, ya sea superficiales o, digamos, desde el punto de vista aéreo, también atmosférico, podemos hacer flujos de superficie. Los atributos topográficos primarios, entonces tenemos la pendiente, el aspecto o el azimut, que hace referencia a la dirección en cuanto a los 360 grados, ¿sí? Norte, sur, oeste, este. El área específica de una cuenca la podemos obtener a partir de un dato topográfico primario, la longitud del camino de un flujo, la curvatura del perfil y la curvatura del plano. Estas dos funciones nos dan las formas principales de cóncavo y convexo, o cóncavo, convexo, plano, ¿sí? O inclinado. Esa mezcla de esas curvaturas de los perfiles, las curvaturas básicas, nos dan los atributos básicos. En este caso la pendiente nos sirve en muchos aspectos, sobre todo para clasificación de suelos. Cuando se está haciendo la clasificación de aptitud de la tierra, uno de los parámetros básicos de la entrada es la pendiente. Ya sabemos que desde el punto de vista agronómico, la pendiente pues es la que nos va a decir de entrada qué tipo de cultivo y qué tipo de suelo podemos tener para poder manejar ciertos aspectos. Entonces la pendiente nos va a ser muy importante para clasificación de aptitudes de suelo y todo lo que tiene que ver en muchos aspectos con geomorfología, con hidrología y con la parte agronómica. La pendiente se utiliza en el modelo universal de pérdida de suelo, el modelo Huxley, Universal Soil Loss Equation, en el cual se puede modelar cómo se erosiona a partir de, obviamente, un flujo, un escurrimiento y otros parámetros el suelo. El suelo, pues cuando ustedes analizan la parte topográfica inicial del suelo, el suelo tiende a erosionar, y esa erosión se puede calcular principalmente con una variable que es la pendiente.
El área específica de una cuenca pues es la medida del escurrimiento superficial que podemos tener en una cuenca. Obviamente tenemos los parámetros topográficos y la topografía nos puede dar el índice del flujo, el área hacia donde drena y fluye, y eso nos puede dar el área de una cuenca. En este caso, para poder hacer cálculos, digamos, hidrológicos, la pendiente, la curvatura del perfil es muy importante, ¿sí? Entonces, la curvatura del perfil determina procesos de erosión generalmente asociados a las laderas. Podemos ver características de pendiente principalmente enfocado a los estudios de la vegetación, ¿sí? La vegetación tiende a poder ser muy estudiada principalmente con datos topográficos de pendiente y procesos derivados de la información topográfica. También podemos entonces obtener parámetros morfométricos. La morfometría, entonces, dentro de los sistemas de información geográfica existe una parte que se dedica a entender los parámetros morfométricos o geomorfométricos con modelos de elevación, o analizar la morfología o la geomorfología específica de un terreno. Utiliza lo que se denomina los parámetros morfométricos, y a esta ciencia se le denomina la geomorfometría. Entonces, esta geomorfometría lo que hace es que utiliza información digital para poder entender los procesos que podemos encontrar a partir de datos de altitud. Aquí vemos un ejemplo de parámetros morfométricos. Entonces, la curvatura ipsométrica de la cuenca, podemos calcular entonces los procesos del área en kilómetros cuadrados, el perfil longitudinal, el punto de aforo donde acumula el agua. Bueno, hay una gran cantidad de parámetros en este modelado desde el punto de vista hidrológico que podemos hacer en una cuenca. Principalmente los estudios hidrológicos en el mundo tienen un fuerte componente de modelado con sistemas de información geográfica y obviamente con sensores remotos y con modelos raster a partir de esto. Entonces, ¿qué podemos obtener? Con un dato topográfico detallado de una cuenca: la superficie de la cuenca, el perímetro de la cuenca, la elevación media, la pendiente media en porcentaje y en grado, la longitud del eje del río principal, la longitud directa al río principal, la altitud inicial, la altitud media, la pendiente promedio, el tiempo de concentración, el índice de forma de Horton y la regulación de elongación. También podemos obtener la distribución de los distintos atributos de los ríos, o sea, el orden hidrológico de Strahler se puede calcular automáticamente con estos sistemas cuando se hace modelamiento de cuencas. La operación entonces de los parámetros morfométricos, que generalmente utiliza procesos de filtrado. Entonces, sobre un raster utilizamos filtros de entrada de 3x3 para entender procesos de vecindad, de vecinos, y poder ver análisis de la pendiente y hacia dónde podemos ver los flujos en dirección, en caída, en pendiente y en muchos otros análisis. Aquí vemos un ejemplo básico. Tenemos un modelo de elevación de entrada donde tenemos los valores de elevación. En el cálculo de la pendiente más inclinada, pues obviamente él nos va a decir de 40 hacia 33, hacia 23, ya nos está dando unos valores, ¿sí?, hacia dónde va la inclinación. En este caso, si esto nos acumulara un flujo, si nosotros simuláramos un flujo, pues el flujo va a tener el recorrido de la zona de pendiente más inclinada y obviamente hacia el punto más bajo, teniendo en cuenta la atracción gravitatoria. En este caso, pues el mapa de flujo nos va a dar un mapa que nos va a mostrar hacia dónde va a ser el flujo del escurrimiento. Los parámetros morfométricos, entonces, como los vemos aquí ya representados, tenemos los datos de elevación, tenemos los datos del flujo. El flujo también nos va a permitir hacer el cálculo de dónde se acumula, en este caso son flujos de escurrimiento de parámetros de una cuenca, y nos va a dar el mapa de acumulación de flujo. Todos estos elementos nos sirven para poder procesar datos hidrológicos. En este caso vemos un mapa. A partir de la información topográfica obtenemos los ríos. Estos ríos nos van a entender o nos va a mostrar hacia dónde son los flujos, en qué punto está fluyendo, dónde se están estancando, en qué dirección fluyen, y eso nos puede permitir dar una optimización topológica de obviamente ese
esa red. Aquí lo vemos, digamos, ya viendo a un nivel más detallado de los píxeles, el criterio base. Si un píxel muestra la acumulación de un flujo en un determinado umbral, vemos aquí los valores de acumulación de flujo. Nos va a poder generar obviamente una optimización topológica que nos va a generar ese drenaje. Nosotros podemos entonces, con un modelo de elevación digital de un buen detalle, obtener automáticamente, dependiendo obviamente de cómo lo hayamos construido, si lo utilizamos con qué tipo de información y con qué precisión, la digamos extracción del drenaje. Entonces aquí vemos un drenaje sacado con un nivel de extracción de 10 kilómetros y otro con un umbral de 1 kilómetro, el que nos da un nivel de detalle mucho más alto. O sea, tenemos un río más general, y en este tenemos un río con mayor cantidad de tributarios a unos niveles más detallados. También podemos entonces hacer el ordenamiento de la red de drenaje, ¿sí? Por la lógica de que el sistema pueda entender hacia dónde está fluyendo el flujo del agua. También podemos obtener la dirección de cómo esa subcuenca, esa cuenca se ordena. A su vez, el drenaje inicial, el drenaje secundario, el drenaje primario, pues los podemos subdividir. Para hacer la operación de ordenamiento del drenaje, pues entonces básicamente tenemos un modelo en el que hemos obtenido los drenajes automáticamente a partir del flujo, y podemos aplicar los órdenes ya sea de Strahler. En este caso el orden de Strahler se divide en 3. El cauce principal es 3, el cauce tributario es 2 y el cauce, digamos, de nivel más básico de quebrada o de tributario más pequeño o corto va a ser el 1. Y podemos utilizar el de Schrep, que divide este orden, digamos, en 7 órdenes, en 7 niveles, del orden 1 al 7. En este caso 7 pues va a ser el orden principal y 1 va a ser el menor. A su vez, este tipo de elementos en el ordenamiento del drenaje nos va a mostrar que la información es muy fácilmente modelable, sobre todo desde el punto de vista hidrológico, con los modelos de elevación que tengan la representación de la superficie. Aquí vemos entonces un ejemplo de cómo se extraen las cuencas. Tenemos en el lado izquierdo un mapa ya generado a partir de la elevación, la dirección del flujo. En el otro obtenemos el ordenamiento de la red de drenaje y el área de las cuencas. El ordenamiento de la red de drenaje, y finalmente esa dirección del flujo y la extracción del ordenamiento del red de drenaje nos va a dar el mapa de las subcuencas. Esto es muy útil porque la división y la generación de las cuencas de manera análoga es muy complicada, lleva demasiado tiempo y genera muchísimos errores. Haciéndolo con un modelo de elevación podemos tener la referencia más precisa de hacia dónde va el flujo lógico de un cauce, en este caso pues de una cuenca. Aquí vemos que pues podemos ya aplicar funciones ya sea vectoriales o raster. Digamos, ya tenemos la capa de la cuenca o de las subcuencas generadas, pues podemos hacer una unión en generar una de las microcuencas. Podemos obtener una cuenca principal y también podemos obtener distintos flujos principales, o podemos generalizar el flujo principal de la cuenca a partir de las microcuencas. También es una función básica de agregación que la podemos hacer en raster, pero también la podemos hacer en vector. En este caso, con el modelo de elevación vamos a ver un ejemplo. Aquí ya se han derivado los análisis básicos principales derivados de la pendiente, la división de la cuenca, la extracción del drenaje, y podemos obtener otros parámetros derivados como el índice de humedad, el stream power, que nos puede dar el cálculo del poder de arrastre de una superficie. En este caso esto es muy útil, el segundo, porque sirve para ver muchos de los procesos que derivarán en el siguiente, que es el transporte de sedimentos. Entonces el índice de humedad sumado con el stream power nos va a poder modelar la capacidad de erosión que va a tener esa cuenca al poder modelar un flujo, y teniendo en cuenta otros parámetros como los tipos de suelo, información de las capas de suelo o los análisis que tengamos de cobertura, nos pueda poder calcular la erosión de la cuenca.
En este caso, pues con los modelos de elevación pues podemos tener vistas tridimensionales. Ya lo hemos visto, hicimos un ejercicio de obtener el mapa de modelo de sombras. En este caso el modelo de superficie DEM puede convertirse en un modelo de sombras. Nos está mostrando este efecto sombreado a partir también que podemos obtener la orientación de la pendiente, en qué dirección va. Aquí vemos, digamos, el modelo de sombras y aquí vemos la referencia a los 360 grados hacia dónde está apuntando esa ladera, hacia qué dirección está orientada. Una de las funciones básicas también es ver las vistas tridimensionales, en este caso de las funciones de elevación. Nosotros podemos ver un modelo de superficie en 3 dimensiones, podemos ver en 3 dimensiones el terreno, obviamente estamos viendo la elevación y podemos entonces simular muchos de estos aspectos en 3D. ArcGIS tiene un módulo que se llama ArcScene. ArcScene es el módulo para ver en 3 dimensiones. Intentaremos hacer algún ejercicio con ArcScene. La licencia de ArcScene no la tenemos disponible en la sala SIG del Laboratorio de Sistemas de Información de Geografía, pero en la licencia que instalamos de manera educativa sí podemos tenerla para poder hacer una visualización. En el ejercicio voy a intentar hacer un ejercicio de visualización para que podamos ver esta herramienta. Podemos entonces tener distintas vistas tridimensionales, ya sean 2 dimensiones, que son las que generalmente obtenemos, parámetros básicos como la pendiente, el aspecto, la dirección de la pendiente, mapa de pendientes. Aquí tenemos algunos efectos de esos mapas derivados transparentados para poder verlos contra el modelo de elevación. La vista tridimensional en 2 dimensiones, digamos que lo vemos en un mapa, viéndolo desde el punto de vista de la perspectiva cenital. Vemos que el modelo de sombras, aquí vemos 2 modelos de sombras. Este es un modelo de sombras tradicional hecho a escala de grises, y este es un modelo de sombras con la dirección de la pendiente mezclada, en el cual pues vemos los 2 atributos de la sombra y hacia dónde más o menos está indicando la dirección de la pendiente, ¿sí? En este caso nos dice que la información, en este caso estamos viendo un modelo que podemos convertirlo también a colores. Estamos transparentando la topografía en un modelo de elevación con el modelo de sombras y podemos ver entonces la topografía con los atributos de la sombra para poder dar esa sensación de relieve de 3 dimensiones, en este caso transparentando el modelo de sombras con el modelo de elevación. ¿Dónde podemos encontrar entonces información de elevación gratuita? En los últimos años muchos de los sistemas que proveen información de sensores remotos también proveen información de elevación. Uno de los más conocidos es la misión topográfica de radar, o el STRM, que es el Shuttle Radar Topographic Mission, que fue desarrollado por la NASA hacia los años 2007-2008. Se hizo un sobrevuelo con un sistema de radar alrededor de toda la Tierra desde el transbordador espacial en sus últimas misiones, y en el cual se hizo el levantamiento de la información del terreno a un nivel de detalle entre 90 y 30 metros para toda la Tierra. En este momento el de 90 metros es el que más disponible está. El de 30 metros está disponible para algunas partes del mundo, principalmente Estados Unidos. En Colombia el de 30 metros está disponible para algunas zonas, pero generalmente encontramos los modelos de 90 metros. Existen otros modelos como son el Aster GDM, que es desarrollado a partir del satélite Aster. El Aster es un satélite japonés que tomó información durante muchos años y tomaba datos estereoscópicos. A partir de esas imágenes estereoscópicas pues también se generaron modelos de un arco de segundo que equivalen a 30 metros. También tenemos datos que se pueden generar a partir de los Tandem X a 90 metros, que es este es un satélite, en este caso satélites de radar, que pueden generar información topográfica, en este caso disponible alrededor de 90 metros. En información topográfica derivada de sensores remotos también encontramos los modelos de elevación digitales de ALOS. ALOS es un satélite de radar japonés también, que ya entró en desuso, pero su información topográfica también está disponible y es de los que mayor detalle tienen. Tenemos detalles a 30 metros y a 12.5 metros remuestreados del satélite ALOS. Ahí pueden ver la
la disponibilidad. Con esto terminamos. Muchas gracias.